¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Zeromatics, el canal anti-loser. En esta ocasión vamos a revisar algo relacionado con números enteros y decimales y el comportamiento que tienen dentro de una recta numérica, que al parecer tiene cierta cuestión que a veces es difícil de entender si no lo veo gráficamente, y posteriormente, cuando ya lo veo gráficamente, sucede que no es tan difícil como parece. Bueno, por principio de cuentas, podemos ver que en esta ocasión ya tengo yo trazada una recta numérica donde tenemos una parte de números positivos y una perteneciente a los números negativos. Como vimos con anterioridad, ya habíamos explicado que si tenemos números negativos o un signo negativo, quiere decir que los desplazamientos que voy a tener que hacer dentro de la recta numérica se van a dirigir hacia la izquierda, que es como está puesto aquí, de tal forma que entonces va a ir disminuyendo el valor del número que me van dando a medida que me empiezo a desplazar, y esto lo podemos ver. Si voy hacia la izquierda y parto del 10, bueno, pues empiezo a desplazarme y veo que el número va decreciendo o se va haciendo más pequeño, es decir, 10, 9, 8, 7, y como continúo. Ahora, si me dan un número positivo, quiere decir que entonces los desplazamientos, no importa desde dónde empiecen, porque podría ser desde los números negativos, pero al moverme hacia la derecha, ¿qué sucede? Los números van teniendo un valor mayor, y así vemos que, por ejemplo, tengo menos 10, menos 9, menos 8, y va creciendo hasta el infinito. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que partiendo del 0 hacia la derecha, tenemos números positivos, y del 0 hacia la izquierda están los negativos. Ahora, si ya considero todo esto, entonces yo puedo hacer sumas y restas con enteros y decimales. Empecemos primero con enteros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a poner el primer ejemplo, y este me dice, bueno, que pues voy a tener que sumar el 2 más 1. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? La primera consideración que debo de tomar en cuenta es que recordemos que siempre sugiero que aquí hay un signo positivo. Y bueno, entonces me dice que estoy sumando números positivos, de tal forma que si sumo números positivos, su resultado forzosamente debe de ser un signo positivo. Si lo ponemos o no, eso no es problema, pero se entiende que si sumo positivos, obtengo un positivo. Ahora, 2 más 1 es igual a 3. ¿Y esto cómo lo ponemos en la recta numérica? Bueno, pues es lo siguiente. Me dice que partiendo del 0, yo tengo que ubicarme en el 2. Y aquí lo voy a poner con otro color. Es decir, la distancia que hay del 0 hasta el 2. Y ahí tengo mi primer movimiento. Es decir, este que está aquí. Y luego dice que me muevo, de acuerdo con la consideración que hice al principio, me dice que me muevo hacia la izquierda porque el signo es positivo, y me muevo a la derecha, perdón, y dice que me muevo una unidad. Entonces, partiendo de ahí, puedo hacer lo siguiente. Es decir, parto del 2, que fue mi inicio para esta situación, y me muevo una unidad más, y entonces llegamos hasta el 3, que es el que tenemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos juntando números positivos, debemos de recordar eso, de tal forma que entonces vemos que la distancia total recorrida pues fue 3 unidades, que es el resultado que tenemos aquí. Bueno, podemos hacer otros ejercicios. Propongamos el siguiente. Tenemos 3 más 2. Si consideramos lo que estoy poniendo, de que aquí hay un signo positivo, forzosamente
El resultado debe ser un signo positivo. Y 3 más 2, bueno, pues el resultado es 5. ¿Cómo es que lo trazamos nosotros? Borro aquí. Y me dice que partiendo del 0 me debo de desplazar 3 lugares hacia la derecha por el signo. Bueno, pues lo hago igual que en el ejemplo anterior. Y entonces parto del 0 y me muevo hasta el 3. Ahora, el segundo movimiento me dice que es más, de tal forma que me debo de desplazar hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Pues 2. Y a partir de este, me desplazo del 3, 1 unidad, 2 unidades, y hasta ahí llego. De tal forma que entonces, el desplazamiento total es desde el 0 hasta el 5, que a final de cuentas es lo que tenemos mostrado aquí. Y así, no importa el número de factores que me dieran, ni qué tan grandes fueran esos factores, si estoy sumando números positivos, forzosamente me muevo hacia la derecha. Bueno, y esto solo es en la parte que se refiere cuando yo inicio de 0 hacia los números positivos. Ahora bien, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos desplazamientos considerando la suma de números negativos? Debemos de hacer esa consideración bien. Los números negativos también se suman. Y lo que me dice es que si sumo números negativos, el resultado forzosamente va a ser un número negativo. Bien, espero que esta parte de la suma de números positivos haya quedado claro, para entonces revisar esto de los negativos. Borro esta situación y voy a utilizar solo la parte de los números negativos. El primer ejercicio que propongo es sumar menos 2, que es un número negativo, menos 1. Y aquí es donde alguna de las personas que nos están viendo les causa conflictos el que decimos que se tienen que sumar los números negativos de acuerdo con los signos que tenemos aquí. Y eso es bien cierto, porque ¿qué es lo que me dice? Que primero debo de ubicarme, de acuerdo a los desplazamientos que yo ya propuse, que primero me debo de ubicar partiendo de 0 hasta el valor que tengo con menos 2. Bueno, pues hagamos eso. Parto de 0 y me dice que el movimiento es hacia la izquierda porque tengo un signo negativo. Entonces llego y hasta ahí está el menos 2. Lo marco. Para el segundo movimiento, ¿qué es lo que me dice? Que mi desplazamiento es hacia la izquierda nuevamente, 1 unidad. Entonces, parto de aquí y me muevo 1 unidad. De tal forma que, ¿hasta dónde pude haber llegado? Bueno, pues recorro todo el camino, partiendo de 0, hasta donde está la última flecha, y sucede que, vean como si estoy juntando números negativos. ¿Y cuál es el resultado de juntar o de sumar números negativos? Pues es otro número negativo. Y aquí sí pongo el signo de menos, incluyendo ya el valor al que llegamos. Entonces, es cierto que puedo sumar números negativos. No importa cuántos me dieran, tendría que hacer lo mismo si fuesen negativos. Vamos a poner otro ejemplo. Yo digo que voy a sumar menos 2, menos 4. Y bueno, borro este ejercicio. Mi primer desplazamiento me dice que es hacia la izquierda 2 unidades. Pues las trazo partiendo del 0. 1, 2. Aquí está mi primer movimiento. Y el segundo movimiento, ¿qué es lo que dice? Que me mueva hacia la izquierda 4 unidades. Bueno, pues parto de aquí, de donde está el otro, y me muevo 1, 2, 3 y 4. De tal forma que ese es el número al que debo de llegar.
voy a ocuparme por medir la distancia partiendo de 0. Y entonces el número al que llegamos, nuevamente es un número que tiene un signo negativo, y que en este caso es el menos 6. Entonces vuelve a repetirse la misma situación. Si sumo números negativos, el resultado es un número negativo. Bien, este comportamiento se debe de, o se presenta igual en todos los casos. Es decir, yo pudiera estar sumando números positivos con negativos y tendría que hacer los desplazamientos dependiendo de dónde me pudiera ya estar yo ubicando. Vamos a poner un ejemplo rápido en cuanto a suma de positivos y negativos. Espero que con esto haya quedado comprendido al menos del 0 hacia la izquierda. Ahora, vamos a sumar ya entonces números positivos con números negativos. Y entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, voy a sumar el 3 menos 2. Sabemos que aquí hay un más y me dice que me ubique 3 espacios hacia la derecha. Parto del 0. 1, 2, 3. Ahí está mi primer punto. Y luego me dice que el segundo movimiento es negativo. Me tengo que desplazar hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? 2. Bueno, pues a partir de aquí me muevo 1 y 2. De tal forma que el valor al que llego es el 1. Otro ejercicio que podemos nosotros tomar en consideración es cuando utilizamos un signo negativo que es más, al menos parece que tiene un mayor valor que un signo positivo. Y entonces yo propongo lo siguiente: menos 4 más 2. Es decir, la distancia que recorre el 4 hacia la izquierda es mayor que la que recorre el 2 hacia la derecha. De tal forma que conforme a lo que yo dije primero, debe de prevalecer el signo del que recorre mayor distancia. Y en este caso, como es el 4, pues el signo debe de ser negativo. Y hago 4 menos 2, y eso me queda menos 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues vamos a probarlo. Dice que me mueva 4 unidades hacia la izquierda, y vean cómo ya aquí lo tengo ejemplificado. Me muevo 4 unidades hacia la izquierda, y el segundo movimiento me dice que me desplace hacia la derecha 2 unidades. De tal forma que entonces retomo ese punto al que llegué, y hacia la derecha me muevo 2 unidades. Y entonces el punto al que llegué pues es el menos 2, que es el que estamos proponiendo como la solución. Bien, espero que estos pequeños desplazamientos hayan quedado bien claros en cuanto a ese tratamiento que parece que se nos complica a todos, pero ya cuando tenemos cierta práctica esto se hace muy fácil. Bien, en caso de cualquier duda, comuníquense al canal y podemos mejorar esto. Recuerden que somos anti-losers. Adiós.